Hace unos días, Claudia Sheinbaum anunció que durante su gobierno continuará realizando las conferencias de prensa matutinas que instituyó el presidente López Obrador y que se han convertido en uno de los sellos distintivos del modo de gobernar a lo largo del presente sexenio. Ese espacio, que se ha denominado como mañanera, conforme al proceso de vulgarización del lenguaje público en clave autoritaria, tal como lo advirtió Orwell en su icónica obra distópica 1984, que consciente y machaconamente ha caracterizado la comunicación oficial, se ha convertido en una especie de reality show en donde se gobierna, se determina y orienta la discusión pública, se hace política, se giran instrucciones, se inventan enemigos, se les ataca, descalifica y se detonan linchamientos mediáticos en su contra. Se dicta la verdad oficial, que muchas veces dista radicalmente de los hechos objetivos, verificables y de los datos duros. Se inventan realidades alternativas y se interpreta unilateralmente la voluntad del pueblo. La conferencia de prensa matutina del presidente es un espacio vital, existencial para la demagogia oficial y, en consecuencia, para el ejercicio autoritario del poder que se ha redimensionado en el actual sexenio. De hecho, ese ejercicio cotidiano se trata de un insustituible mecanismo de poder en sí mismo que le permite al presidente, sin intermediarios, estar en contacto con su base política. Hablarle a la gente, por supuesto a su gente, directamente, de manera coloquial, sin los tradicionales oropeles y la solemnidad que suelen tener los discursos oficiales. Apapacharla, hacerla sentir importante, parte del poder, hacerle saber que aparentemente se le toma en cuenta, que, a diferencia del pasado, cuando el poder público era visto como algo distante y ajeno, hoy es algo cercano, comprensible, incluyente. Vista la distancia, luego de casi 6 años, y sin las fobias que los instrumentos demagógicos del poder pueden generar, la conferencia del presidente de la República de todas las mañanas es un omnipresente instrumento de control social. No es casual que los gobiernos personalistas y populistas, que anteponen la figura del líder por encima de las instituciones, siempre han buscado desarrollar esos mecanismos de contacto directo con sus seguidores como parte de su propia y distintiva lógica de gobernar. Algunos recurrentemente pronuncian discursos llenos de histrionismo y simbolismos ante multitudes que abarrotan plazas pletóricas o grandes avenidas. Los casos de Mussolini, Hitler, Perón, Mao o los maratónicos discursos de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución son icónicos en ese sentido. Aunque los nuevos líderes autoritarios como Chávez, Maduro, Trump o López Obrador son también asiduos consumidores de ese modelo. Otros, además, utilizan apariciones periódicas en programas de televisión o de radio específicamente creados para darle voz al gobernante. El caso de los interminables programas dominicales Aló Presidente de Chávez es emblemático en ese sentido. Pero ninguno había tenido la frecuencia del ejercicio diario del presidente López Obrador. Se trató de una apuesta arriesgada, sin duda. El desgaste de una salida directa sin mediaciones del presidente a los medios puede ser alto y costoso, que, sin embargo, al final resultó exitosa, pensando en los propósitos para lo que ese ejercicio del poder fue pensado. A ello contribuyó la novedad que representó la conferencia matutina, a pesar del antecedente de las reuniones con la prensa que de madrugada el mismo López Obrador ofreció como jefe de gobierno de la capital una década y media antes, que también influyó para ello el ambiente controlado en el que se realiza. No cualquiera puede entrar, aunque siempre se procura una cierta pluralidad de medios de comunicación. Solo se permite hablar a algunos periodistas. El presidente decide de qué hablar y qué contestar o qué no. Y el espacio, además, está lleno de pseudo periodistas, particularmente lambiscones y serviles. Y también, hay que reconocerlo, ayudó a ese éxito la gran capacidad comunicacional y emocional que despliega el propio presidente, por muy irritante, irracional, demagógica y hasta vulgar que pueda parecerle a algunos. Sin embargo, también hay que decir que la conferencia de prensa matutina se ha convertido, como suele pasar con todo ejercicio de poder sin controles ni contenciones, en un peligroso espacio para los derechos y las libertades de las personas,
así como para la vida institucional del país. El poder en su ejercicio necesita frenos, contrapesos y contenciones o termina por desbordarse y arrollar derechos y libertades ajenas. Eso es lo que ha ocurrido con la así llamada mañanera. En efecto, a pesar de que nació como un espacio para que el presidente pudiera informar y ejercer su derecho de réplica, así se dijo y justificó, en los hechos, la conferencia de prensa matutina se ha convertido en realidad en un espacio en el que el poder presidencial se ejerce de manera arbitraria y abusiva. Esta sirve para comunicar el discurso presidencial sin ningún apego por la objetividad o los datos duros. De hecho, ahí se recrea una realidad muchas veces inexistente y con frecuencia contrapelo de los mismos datos oficiales que son desmentidos o invalidados a partir del reino de los otros datos. También la mentira y la superchería, como la afirmación de que las estampitas religiosas o la honestidad ponían a salvo a las personas frente al COVID-19, abundan en ese ejercicio y la falsedad revestida de verdad oficial termina por imponerse. Además, la conferencia de prensa matutina se ha convertido, como lo ha señalado en su informe del año pasado la Relatoría Interamericana de Libertad de Expresión, en un espacio peligrosísimo para la prensa, en donde se descalifica el trabajo periodístico, se señalan a periodistas, se les estigmatiza y también se les persigue. Lo mismo ocurre con quienes son considerados enemigos del régimen y, por supuesto, del pueblo. Se les señala, se les individualiza, se les expone, se les ataca e incluso se le violan sus derechos exhibiendo, por ejemplo, sus ingresos o exponiendo sus datos personales. Del mismo modo, se descalifican instituciones como el INE, el INAI o la Suprema Corte. Se acosa y falsamente se les desacredita en un claro y desmedido ejercicio del poder. También se viola recurrente y sistemáticamente la ley, como ha ocurrido con la prohibición constitucional de que los servidores públicos no interfieran en la política partidista y electoral. Y lo peor es que las violaciones de la ley ocurren sin ninguna consecuencia, propiciando por ello impunidad. ¿Continuará Claudia Sheinbaum con esos abusos matutinos del poder? Lo sabremos muy pronto, aunque me parece que no pinta bien la cosa.